Con respecto al diagnóstico, tenemos que para lograr un buen diagnóstico necesitamos, primero que nada, conocer bien la biología del parásito. Luego de esto podemos hacer una presunción o sospecha clínica que posteriormente será confirmada por exámenes de laboratorio y por métodos especializados. Para poder llegar a tener una presunción clínica, tenemos que hacer un correcto diagnóstico clínico epidemiológico. El diagnóstico clínico epidemiológico será solamente una presunción o sospecha de la enfermedad, ya que normalmente los cuadros clínicos no son muy característicos de un parásito determinado, sino que son similares en varios parásitos o enfermedades. Son cuadros clínicos normalmente vagos, que no permiten tener un diagnóstico con toda seguridad. Tenemos que apoyar el diagnóstico basado en el cuadro clínico en los antecedentes epidemiológicos del paciente. Tenemos que estudiar la procedencia del paciente, el entorno del paciente, tanto biológico como social y sanitario, y tenemos que tener conocimiento de la distribución geográfica del parásito. Con un correcto examen clínico y un correcto estudio de los antecedentes epidemiológicos del paciente, podemos llegar a una sospecha o presunción razonable que debemos confirmar por los exámenes de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio se basa en 4 tipos de métodos: los métodos de demostración del parásito, los métodos inmunológicos, otros métodos modernos y métodos auxiliares. En los métodos de demostración del parásito en el hospedador encontramos métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son, por ejemplo, los exámenes de sangre o exámenes de heces, en los que observamos el parásito directamente. La posibilidad de encontrar el parásito en estas muestras va a aumentar con el conocimiento del ciclo de vida del parásito, ya que esto nos permitirá una toma de muestra oportuna. Por ejemplo, hay parásitos que aparecen en mayor cantidad en determinadas horas del día, lo que obliga a tomar las muestras a esas horas. También va a aumentar la posibilidad de éxito con la mayor experticia técnica que tenga la persona que toma la muestra y con la sensibilidad de la prueba. Recordemos que la sensibilidad es la capacidad de la prueba de determinar los casos verdaderamente positivos. También tenemos los métodos indirectos, que son una forma de multiplicar la cantidad de parásitos en el hospedador para facilitar la demostración del mismo mediante la prueba. Son útiles solo en algunos casos, que son muy complicados, son laboriosos y requieren personal técnico entrenado, laboratorios bien equipados y tiempo. A veces los resultados se demoran más de 2 meses en ser obtenidos. Entre los métodos indirectos tenemos los cultivos axénicos. Estos son cultivos en sangre, cultivos en médula ósea o cultivos en heces. También tenemos la inoculación en animales sensibles de laboratorio, por ejemplo en el ratón blanco. Y también tenemos el xenodiagnóstico, que viene siendo la inoculación, pero en hospedadores intermediarios naturales del parásito, como por ejemplo el chipo. Además de los métodos de demostración del parásito en el hospedador, tenemos también los métodos inmunológicos que revelan la reactividad del hospedador por el parásito. Entre ellos tenemos los métodos de hipersensibilidad, que puede ser inmediata o retardada, los métodos de detección de anticuerpos circulantes,
como por ejemplo de fijación de complemento, de inmunofluorescencia, precipitación, aglutinación, inmunoensayo enzimático, ELISA. Estos métodos son muy útiles en el diagnóstico individual cuando fallan los métodos de demostración del parásito en el hospedador, y también son muy útiles en encuestas epidemiológicas a gran escala. Tienen la ventaja de que tienen una mayor sensibilidad que los métodos de demostración del parásito, pero tienen las limitaciones o desventajas de que requieren de una sistematización laboriosa y costosa, de un control estricto periódico, y que tienen un costo elevado. Requieren personal especializado, equipos y materiales costosos, y hay que tener cuidado en su interpretación, principalmente en la especificidad. Otros métodos más modernos se basan en la detección de antígenos por anticuerpos monoclonales específicos o la amplificación del ADN del parásito, por ejemplo, en la prueba del PCR o reacción en cadena de la polimerasa, o la detección de secuencias de ADN del parásito por medio de hibridación con sondas. Los métodos auxiliares detectan alteraciones no específicas y nos pueden ayudar a la confirmación del diagnóstico o al establecimiento del pronóstico del caso estudiado. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el examen hematológico o la determinación de las proteínas séricas. Los métodos especializados son métodos empleados por especialistas de otras disciplinas médicas que también nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico o el pronóstico de la enfermedad que estudiamos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el examen cardiovascular, que nos puede ayudar a establecer el diagnóstico o el pronóstico del Chagas. También podemos mencionar el electroencefalograma, la rayos X, tomografía axial computarizada o resonancia magnética nuclear para el estudio de la neurocisticercosis, o el examen oftalmológico en la oncocercosis o la toxoplasmosis.